Hermanitos, les invito a que tengan abierta su Biblia en el capítulo que acabamos de leer. Y antes de que comencemos vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, así que les invito a que levemos una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, en esta hora de la mañana, primeramente muchas gracias por tu bondad y misericordia en la cual nos permites estar aquí en tu casa para invocar tu nombre, alabarte y glorificarte. Y en esta hora exponer tu palabra y que seas tú quien dirija a tu siervo. Utilízame, Señor, sella mis labios y que tu Espíritu hable a través de mí lo que tú has preparado para cada uno de tus hijos. Alabado seas, mi buen Dios, y pedimos tu dirección en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Te has preguntado en alguna ocasión, hermano o hermanita, joven, por qué a veces nuestra oración no es contestada? Tal vez llevamos mucho tiempo anhelando algo, pero no sucede. Y parece ser que estamos insistiendo e insistiendo, pero no pasa. Y el tema de hoy precisamente tiene que ver con algunas condiciones personales para que nuestra oración sea contestada. En el Salmo 66, en su versículo 18, nos dice de la siguiente manera: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bien, en Isaías 1:15, si me ayudan a buscarlo, hermanitos, en el libro del profeta Isaías 1:15, ¿qué nos menciona? Si alguien me ayuda a darle lectura, por favor. Nuestros pecados han hecho que nuestro Dios oculte su rostro de las peticiones de las que nosotros hacemos. Es decir, tal vez podemos estar orando, pero lo estamos haciendo erróneamente. Decía el pastor en un tema hace 2 domingos atrás, refiriéndose a la Biblia, perdón, que debemos entrar en nuestro aposento, ¿verdad? Pero también yo he entendido que la oración no es solamente el pedir, el pedir, sino es una plática íntima que tú tienes con nuestro Dios. Es bonito cuando nos están pide y pide cosas y no nos dejan hablar. Creo que no funciona de esa manera una conversación. Si nosotros escuchamos también lo que el Señor quiere para nosotros, entonces se vuelve una verdadera comunicación, no solamente una pedidera. Nuestros pecados han hecho que Él esconda el rostro de nosotros. Pero ¿cómo es posible que aún nosotros, ya militando en la obra, nuestras oraciones no sean contestadas? Hay una respuesta para eso. ¿Por qué nuestras oraciones no son contestadas? ¿Hay algo en nuestra vida que impida que conteste nuestra oración? ¿No te has preguntado? ¿Por qué en vez de decir, Dios mío, ¿cuándo va a suceder? Porque no nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo? Que no me deja tener esa comunicación concreta y sobre todo una respuesta eficaz. Estoy acariciando la iniquidad de mi corazón, como lo acabamos de leer en Salmos 66. Si yo hubiera, ¿qué nos dice el 18? Si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, ¿el Señor me hubiera escuchado? Claro que no. Tal vez se preguntarán, bueno, yo no estoy viendo la iniquidad o no estoy en ese proceso. Tal vez no te das cuenta o tal vez no nos damos cuenta, pero está sucediendo. Si hay algo en nuestra vida que sabemos que es contrario a la voluntad de Dios o nos aferramos a algo en lo cual dudamos, esto verdaderamente, hermanos, va a ser una barrera que no va a permitir una respuesta de nuestro Dios hacia nuestra oración. Yo no sé cuál sea tu necesidad, porque cada uno de nosotros tiene una necesidad diferente, ¿verdad?
tal vez algunos sanidad, algunos de procrear, algunos de una estabilidad económica. Y por esa necesidad nos desviamos por enfocarnos en la necesidad y no en la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué impide en mi vida que Dios no me conteste? Si estamos haciendo algo contrario a la voluntad de nuestro Dios o algo a lo que dudamos, no va a suceder. Lo principal es que aceptemos la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué dice Jeremías en su capítulo 17? Jeremías capítulo 17, en su versículo 9, hermanos. Engañoso es qué cosa, hermanos. Desafortunadamente, nuestros deseos y sentimientos nos hacen jugar unas malas pasadas, ¿verdad? Y creemos que porque se siente bonito es correcto, o porque no se siente bonito no es lo correcto. Recordemos que le dijo Job a su esposa cuando le dijo ella: bueno, encima de todo le vas a dar gracias a Dios por lo que te está sucediendo. Ya mejor, ¿qué le dijo? Muérete. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Con toda la calma del mundo le dijo: bueno, ¿qué es? ¿Acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? En otras palabras, todo lo que Dios hace es bueno, pero también todo lo que Dios permite es necesario para nuestras vidas, ya sea para crecer, ya sea para entender la situación y sobre todo para depender completamente de nuestro Dios. Hermanos, la oración es una dependencia total de nuestro Dios, porque entonces cuando nosotros decidimos orar, estamos aceptando el reto de hacer la voluntad de Él, no la nuestra. Pero muchas veces cuando le pedimos algo a nuestro Dios y no es a lo que nosotros queremos, entonces ya no me gustó. O definitivamente, pues no era lo que yo quería, pero no estamos conformes. Ahí no aplica el capítulo de Romanos: no os conforméis a este siglo. Pero a veces lo tomamos fuera de contexto para aplicarlo en algo que nos conviene, ¿verdad? Decía Jeremías: engañoso es el corazón, porque precisamente los deseos y los sentimientos nacen de ahí, y también las cosas negativas, las cosas vengativas, las cosas de las cuales que tal vez no las llevamos a cabo, pero con el hecho de que ya lo pensamos, ya estaba en nuestro corazón. Y hermanito, siento decirte que eso ya es pecado. Tal vez dices: bueno, es que lo pensé pero no lo llevé a cabo. Ya es pecado. Hay algunas cosas que tal vez queremos cambiar de nuestra vida, cosas que para nosotros serían beneficiosas, pero creemos que con eso también glorificamos a nuestro Dios, y realmente estamos creyendo en nuestra propia opinión. ¿Y qué dice la palabra acerca de confiar en nuestra propia opinión, hermanos? ¿Es correcto? No. Sin embargo, cuando nosotros creemos en nuestra propia opinión y no nos sale, es más fácil culpar. Y decimos: Dios mío, ¿por qué lo permitiste? Si yo te pedí otra cosa. Entonces, aquí hay algo, hermanitos. Y se los voy a decir una palabra bíblicamente y también parafraseando. Quiero que me ayuden a buscar en Santiago 5, versículo 16. Solamente son dos condiciones personales que debemos de tener en cuenta para tener una oración eficaz. Pero ¿qué nos dice Santiago 5:16 acerca de esto?
Si algún hermanito lo tiene, por favor me ayuda a darle lectura. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo, ¿qué cosa? La oración eficaz del justo puede mucho. Qué bonito texto, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia hay hermanitos de los cuales nos hemos acercado, bueno, en lo personal, me he acercado a hermanos grandes ya de edad, pero con una sabiduría tremenda, a los cuales he pedido ayuda en oración. Y hermanitos, se los puedo decir con mucha veracidad que la oración del justo puede mucho. Pero ¿qué tiene que ver entonces que los hermanos más grandes sean contestadas sus oraciones? También lo puede hacer un joven, un niño. Pero para eso hay ciertos requisitos: una vida de integridad, de obediencia, de estar dependiendo completamente de la voluntad de Dios. No es que vas a buscar a Dios en el problema y quieres que en ese momento lo resuelva. O el estudiante que va a presentar un examen y dice: no presenté, pues sea lo que Dios quiera. Tampoco es así. Dice el versículo 10 del capítulo, 14 y 15 del mismo Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame ¿a quién? A los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El 15. Y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, ¿le serán qué cosa? Y el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y menciona a un personaje que tenemos en la palabra de nuestro Dios, muestra de oración, ¿sí? El versículo 17 refiere a Elías. Sabemos quién fue Elías, ¿verdad? No van a decir: sí, era el hijo de un pastor. No, hermano. Como lo marca la palabra de nuestro Dios. Un hombre que si pedía algo a nuestro Dios, como cuando la lluvia, ¿sucedió o no sucedió? Entonces nosotros también, pero vemos un trasfondo de la vida de Elías que era una vida ¿de qué? De obediencia. Entonces, hermanos, regresando un poquito, no podemos culpar a Dios de las cosas que pasen si no esperamos la voluntad de Él. ¿Qué quiere decir? No llames prueba de Dios a las consecuencias de tu desobediencia. Porque a veces una mala decisión decimos: es que el Señor me está probando. No es cierto. Es tan sencillo como esto. El doctor le dice a las personas hipertensas: no hay aquí hermanos hipertensos, ¿verdad, hermanito? Bendito sea Dios. Y dice: usted le tiene que bajar a las sales. Sí, pero le bajó a las sales de salidas, pero no a la sal de la comida. Entonces, es que el Señor me está probando con la enfermedad. No es cierto. Es algo tan sencillito. Pero como esas hay más malas decisiones que no tomamos. Y el Señor nos pide solamente una cosa que pidamos: sabiduría. Si tenemos sabiduría, sabremos elegir, tomar buenas decisiones, sabernos administrar económicamente y en el tiempo también. Desafortunadamente nos desviamos un poquito en las cosas materiales, y más ahorita que hay Buen Fin, ¿verdad? El Señor me está poniendo esa pantalla de 65. Ojalá sea para ver los cultos, Todo debe ser de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Es por eso que cuando nosotros oramos, estamos aceptando el reto de que Dios quiere hacer un cambio verdadero en nuestras vidas. Tal vez no nos guste, tal vez sea para que algunas lágrimas salgan, pero en el proceso ahí también está Dios. ¿Conocen a la mariposa, hermanos? ¿Sí la conocemos? ¿Cuál es
el cambio que hace, porque hace un cambio drástico en su cuerpo, ¿verdad? Comienza como ¿qué? Como una oruga que se arrastra y después viene un periodo en el cual está inmóvil y es donde empiezan los dolores para ella, porque deja ese cuerpo para convertirse en algo hermoso. Yo asocio nuestra vida espiritual de esa manera. En el proceso va a haber dolor, hay llanto, tal vez desesperación, y no sabremos hasta cuándo va a salir toda esa situación. Pero si esperamos la voluntad de nuestro Dios, hermanos, la oración del justo es eficaz. Y una de las condiciones, de las dos que les iba a mencionar, es la siguiente. Número 1, el pecado no admitido y no arrepentido. Tal vez hay algo ahí arraigado en nuestro corazón, del cual no nos deja tener un acercamiento total con nuestro Dios. Y cuando digo un acercamiento, no quiere decir que porque no oremos, no, simplemente porque no estamos viendo la mano reflejada de nuestro Dios en nuestras vidas. Como dice el Señor Jesús, es que pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. En la carta de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, si me ayudan a buscarlo, nos hace mención de que todos somos pecadores y por lo tanto estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de nuestro Dios. Pero ¿qué dice Romanos 3, 23? Si todavía nosotros tenemos algún pecado que aún con él estamos batallando, es necesario que lo confesemos. Tal vez mencionamos pecado como algo más grave, sin olvidarnos que hay pecados de los cuales nos olvidamos, pero los seguimos cometiendo. Y pueden ser que haya problemas en la familia, con algunas de nuestras amistades cercanas, problemas inclusive dentro de la misma iglesia, ¿verdad? ¿Como cuáles? Como el egoísmo, el orgullo, la ira y la falta de perdón. Es increíble que hasta en estos tiempos, aún nosotros militando en la obra de nuestro Dios, haya falta de perdón. Como mencionaba el pastor Freddy, decía, no, sí, está bien, yo acepto a los hermanos y les perdono, pero no los quiero ver en mi casa. Realmente es un perdón efectivo. Es como lo marca el mundo, perdono pero no. Bueno, sí lo conocemos, ¿verdad? Lo curioso de eso es que nosotros sí deberíamos de olvidarlo. Creo que el año pasado, estuvimos viendo temas acerca de las pisadas de Jesús, ¿sí recuerdan? Bueno, les voy a recordar un poquito. Dentro de los temas se abundaba uno de unas líneas principales donde mencionaba que si vamos a seguir las pisadas de Jesús, estás aceptando también la condición de Jesús. Es decir, a veces desprecio de la misma familia o de la misma iglesia, la incredulidad de los mismos hermanos en ti, porque Dios está haciendo la obra en ti. Recordemos que cuando Jesús, Él era el Mesías y tenía sus hermanos, no creían sus mismos hermanos que Él era el Mesías, o sí creían, tenían dudas. Pero recordemos que la obra no es para nosotros. ¿Para quién es, hermanos? Todas aquellas cosas que ya mencioné, como el egoísmo, el orgullo, la ira, la falta de perdón y un sinfín de cosas, son barreras y son completamente obstáculos que no nos van a permitir tener una verdadera oración eficaz. Analicémonos y procuremos nosotros verdaderamente erradicar aquellas raíces de amargura. Esas son raíces de amargura. Yo no soy médico, pero estudiando un poquito acerca de esa enfermedad, es algo que se planta en algún organismo y poco a poco se empieza a ir erradicando, ¿verdad? Se empieza a entretejer. ¿Conocen las plantas de las enredaderas, hermanos?
Yo no, pero creo que son, por enredadera supongo que son las que se enredan. Entonces, las raíces de amargura yo las asocio de esa manera. Porque si no las erradicas desde el principio, empieza a crecer. Empieza a crecer a modo que abarca de más órganos. Tal vez la ira por no hacer un capricho. Porque cuando no se cumple lo que nosotros queremos, nuestra voluntad, entonces ya no es nuestra voluntad, sino ahora es ¿qué? Un capricho. Y estamos dejando por completo a un lado la voluntad de nuestro Dios. Estos se vuelven de la siguiente manera: una conservación del amor al pecado. Vos decís, bueno, pero yo no amo el pecado. Sin darnos cuenta, sí. Porque no lo quieres erradicar por completo. No quieres dejar la vida del viejo hombre para que este nuevo hombre florezca, nueva mujer florezca, nuevo joven, nuevo anciano, y tener una vida completamente a la voluntad de nuestro Dios. Lo peor de todo es que esto se guarda en el corazón. ¿Qué nos dice Mateo 15:19, hermanos? Y es algo acerca de los que les mencioné al principio, que aunque no lo llevemos a cabo, ya estuvo en el corazón y es lo peor. Mateo 15:19, el Evangelio de Mateo. Porque del corazón salen tantas cosas. Podríamos decir, a bárbaro tanto, pero es una realidad. En el versículo 16 dice de la siguiente manera: Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina ¿a quién? Al hombre. Entonces, hermanos, todo lo que sale de nuestras bocas, sea para bendición o para maldición, ya está en el corazón. La importancia entonces de pedir sabiduría para poder dirigirnos y poder también hablar a nuestro prójimo. Todo esto, hermanos, destruye y echa a perder dos cosas: la comodidad y el éxito de la oración. ¿Cómo que la comodidad? Sí, porque entonces ya no estás concentrado en una plática con nuestro Dios, sino estás pensando en diferentes cosas. Proverbios 15:8, ¿qué nos dice? Proverbios 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Tengamos cuidado, hermanos, porque la línea entre el enojo y la ira es muy delgada, ¿verdad? Sí podemos airarnos, pero no podemos ¿qué? Pecar. ¿Y qué continúa diciendo? ¿No se ponga el sol? Yo no sé si hay personas a las cuales sí conozco algunas, no voy a decir su nombre, ¿va? Pero que les dure el enojo a veces hasta una semana. Yo quizá me enojo un ratito y al ratito ya estoy comiendo. Yo no puedo tardar tanto. Bueno, sí nos podemos enojar, pero no pasarnos sobre eso, porque entonces estamos dando cabida al enemigo sin darnos cuenta. Y recuerden que él está buscando solamente un cabe para hacer estragos, para destruir, para robarte la paz, para complicarnos completamente todo. Y si nosotros permitimos que él entre por alguna fisura, por alguna filtración, es muy difícil que podamos levantarnos. Pablo dice, si alguno cree estar firme, mire qué cosa, hermano.
Pero también más adelante, ya para el término de la palabra de nuestro Dios, menciona también diciendo que debemos de soportando ¿qué cosa? Unos a otros. Entonces es una verdadera comunión que debemos de tener todos. Yo oro por el hermano Rubens, él ora por mí, oramos por todos. Y eso va a hacer que las redes de oración se vayan entrelazando para tener una verdadera respuesta eficaz en el pueblo. ¿Lo creemos así, hermanos? Les mencionaba que debemos de tener cuidado, porque si en nuestro corazón hay algo que no hemos erradicado, entonces estamos siendo impíos. Y por más que nosotros hagamos ofrendas, vengamos y cantemos, pero si en nuestro corazón no hemos erradicado eso, el Señor no lo escucha. En Isaías, en el capítulo 1, en sus versículos del 15 en adelante, menciona que Él ya está cansado ¿de qué? De ofrendas, de alabanzas. Y que le ha cerrado precisamente sus ojos y sus oídos porque ya está harto de tantos sacrificios. Se lo decía al pueblo de Israel, pero también aplica para nosotros si no hemos erradicado todo aquello que no nos deja tener una verdadera comunión. Entonces, la primera condición es admitir nuestro pecado y arrepentirnos. Y el número 2, con eso vamos a terminar, la voluntad de nuestro Dios. A veces es muy difícil aceptar la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Sobre todo cuando hay un deceso. El sentimiento gana, la parte carnal. Y curiosamente ayer hablaba mi suegro a mi esposa y le decía, fíjate que estaba aquí con mi mamá y de repente me vinieron a hablar porque un muchacho se estaba ahogando con la comida. Se levantó, desayunó y cuando lo fueron a ver estaba que no podía respirar. Como no pudieron hacer nada, no tenían los conocimientos de los primeros auxilios, hablaron a la ambulancia. Cuando llegó la ambulancia tenía pulso, pero falleció. Varios podrían decir, como el programa de 1000 maneras de morir. Parece mentira, pero es la realidad. El tiempo lo marca nuestro Dios y tal vez podremos tener a la muerte al lado de nosotros, pero si el Señor dice todavía no es su tiempo, no nos toca, hermanos. Y no se imaginan las batallas que libramos todos los días. ¿Qué tal si tú hubieras pasado un minuto después de que pasó un camión? Y ustedes dirían, hermanos, eso parece hasta de película, pero es la realidad. No se imaginan cuántas batallas libramos. La importancia entonces también de pedir la dirección y protección antes de salir de nuestra casa. Podríamos decirlo como lo hizo Moisés. Si tu presencia no va conmigo, entonces... Y a veces lo primero, ya se me hizo tarde, por tu culpa, por tu culpa. Para eso también es la organización. ¿O no, hermanitos? Lucas, en su capítulo número 9, ¿qué nos menciona, hermanos? Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 9. Qué bonita palabra dice el Señor aquí, ¿verdad? Por eso os digo, pedid de qué cosa, se nos va a dar. Busquemos y vamos a hallar. Esto es un claro ejemplo de que tenemos que estar persistente en la oración. Pero tenemos que pedir conforme a qué? A la voluntad de nuestro Dios. Si no lo hacemos más que conforme a lo que a mí me conviene, no nos quejemos después porque Dios permite las cosas cuando nosotros somos quien lo estamos buscando. Versículo 10 del mismo capítulo menciona, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar
buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y no es cierto, hermanos. Aún nosotros, siendo inmerecedores de su gracia, Él nos permite tener vida. Nos permite las cosas que tenemos a nuestros alrededores. Tal vez un trabajo estable, salud en nuestra familia. Entonces nos incita a continuar en la persistencia de la oración. Cuando oramos, entonces, hermanos, estamos aceptando la voluntad de nuestro Dios. Y con esto voy a terminar. Me ayudan a buscar en Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios capítulo 3. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué cosa? Va a enderezar nuestras veredas. Versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. En ese versículo quiero terminar. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de nuestro Dios, verdaderamente hay un descanso en nuestra alma, nuestro espíritu se goza también, porque entonces ya no estamos nosotros confiando en nuestra propia opinión ni en lo que nosotros queremos, sino aceptamos verdaderamente la voluntad de nuestro Dios para tener una respuesta eficaz en la oración. Recordemos, hermanos, las condiciones entonces es admitir nuestros pecados y arrepentirnos, y el segundo es aceptar la voluntad de nuestro Dios en nuestra oración. Que Dios me lo bendiga, hermanos.